Buenas tardes. El día de hoy nos toca, aparte de la clase de masas de Juan Ignacio, el tema ¿por qué debemos evitar el sufrimiento? Hemos estado hablando todos estos días sobre desde cómo se explota a los demás animales, cómo funciona la ley respecto a eso, cuáles son las técnicas con las que se les maltrata. Hemos visto qué es el veganismo, por qué nosotros tenemos una postura frente a esa problemática, que la problemática del sufrimiento innecesario. ¿Por qué digo innecesario? Porque obviamente no existe un mundo sin sufrimiento. Es absurdo creer que podamos evitar algo que es biológico, como la manifestación de rechazo ante algo que no nos gusta, lo que es el sufrimiento. Pero sí existe la posibilidad de evitar el sufrimiento innecesario. Por ejemplo, imposible que nosotros podamos evitar el sufrimiento al momento de golpearnos, imposible que podamos evitar el sufrimiento que pueda tener quizá un bebé porque su comida llegó tarde, pero sí podemos evitar el sufrimiento como el que estamos viendo en este momento. Un animal que innecesariamente está encerrado por un capricho egoísta o quizá por ignorancia también. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el sufrimiento es malo, mucha gente puede decir, bueno, pero es parte de la vida. No tiene sentido tratar de evitarlo. Hay personas que tratan de proponer hacia los demás que el sufrimiento no debería evitarse, pero en todas sus decisiones diarias tratan de evitarlo. Es un tanto extraño, pero hay personas que se posicionan desde esa forma. Bueno, el sufrimiento ocurre en todo lugar, el león se come la gacela, por consecuencia yo tengo el derecho de hacer sufrir a ese animal. Pero si esa persona está siendo asaltada, si esa persona la van a violentar sexualmente, lo más seguro es que, como cualquier ser sintiente, no va a querer sufrir. Entonces, tratando de ser justos y tratando de mantener un criterio ético para todos igual, nosotros como veganos proponemos evitar el sufrimiento para cualquier ser sintiente. Y hoy voy a explicar por qué deberíamos evitar. El primer argumento que quiero plantear es la diferencia. Mucha gente dice debemos respetar a los demás porque todos somos iguales. Técnicamente no es un buen argumento. No somos iguales. Los animales no son iguales a los humanos o animales humanos. Por tanto, es éticamente correcto explotarlo y matarlo. Hay gente que llega y dice porque son diferentes, es correcto explotarlos. ¿Ya? Efectivamente, nosotros vemos que hay una gran diferencia. Ahí tenemos varios tipos de prehumanos o antecesores de los seres humanos. Y el ser humano moderno, que es el esqueleto que está delante. Todos hacia atrás nosotros, si es que vivirían hoy, los consideraríamos también simples animales. Como lo que hacemos nosotros con gorilas, con bonobos, con chimpancés, que son personas no humanas. Es decir, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o la dicha de compartir con alguno de estos animales, pero un gorila, un bonobo, un chimpancé, lo que se llaman primates superiores, son iguales a un niño de 3 años. No es que uno quiera exagerar la comparación, son exactamente iguales. Tienen la capacidad de pensar igual que un niño de 3 años, solo que no pueden pensar más, esa es la diferencia. Tienen las mismas conductas, tienen la capacidad de aprender lenguaje como nosotros, es decir, no lenguaje hablado, pero lenguaje de señas. Tienen la misma complejidad que un niño de 3 años. Pero nosotros decimos, bueno, son animales, ya está. Si son distintos, no merecen respeto. Aquí hay un problema, que a pesar de que tenemos ciertas diferencias, yo les explicaba que la sintiencia, la capacidad de interpretar el mundo, ser consciente y tener intereses, era lo que nos igualaba a ellos en ese sentido, en el derecho de no querer sufrir. Y justamente, nosotros vemos en el cuadrito al lado, vemos un humano, vemos un chimpancé, vemos un gato, vemos una rata, vemos un pájaro y vemos una rana. Pero lo que vemos principalmente ahí es el órgano que los capacita para poder sentir conscientemente, que quiere decir tener intereses, ser personas no humanas, tener personalidad. Estos, estamos hablando de mamíferos, estamos hablando de aves, estamos hablando de reptiles, estamos hablando de felinos, estamos hablando, falta un pez ahí simplemente en esa imagen. El tema es que todos somos realmente diferentes. Entonces, si fuera verdad eso, de que porque no somos iguales, es éticamente correcto explotarlos y matarlos, habría un problema entre seres humanos. Porque todos, objetivamente, somos diferentes. No somos iguales hombres y mujeres, no somos iguales todos los grupos raciales que existen, y en eso no hay absolutamente nada malo. En la diferencia, nosotros no nos encontramos con jerarquías. Ese es el pensamiento ridículo, obsesivo que ha existido hasta hace no mucho, que es el racismo, que consideraba que una diferencia de tono, una diferencia de forma, una diferencia de altura, se refería a una escala valorativa. Si es más alto, vale más. Si tiene la piel más de este color o de este otro, vale más o vale menos. Eso es un absurdo. Lo que no es absurdo es reconocer que somos distintos.
Esta es una fotografía bastante interesante porque lo que hicieron es igualar el fondo al tono correcto de piel que corresponde a cada una de esas personas. Y acá nosotros nos encontramos con una cantidad gigantesca de colores de piel distintos. Nosotros no estamos hablando solo de 2 colores de piel entre seres humanos o 3 colores de piel entre seres humanos. Estamos hablando de un matiz gigantesco. Y mientras más nos vayamos cruzando entre diferentes grupos raciales, étnicos, nacionalidades, más variedad va a existir. ¿Qué pasaría entonces si el argumento nuestro es, pero es que son distintos, por eso es correcto explotarlos? Tendríamos que empezar a armar una escala de valores para ver cuál de ellos vale más, cuál de ellos merece más respeto y cuál de ellos merece menos respeto. ¿Por qué? Porque ellos también son distintos. Pero ninguno de nosotros va a ser tan bruto, por llamarlo un poquito suave, ninguno de nosotros va a ser tan bruto como para considerar que alguno de ellos, por sus diferencias, vale más que otro. ¿Por qué? Porque entendemos que los seres humanos tenemos intereses, que los seres humanos tenemos una necesidad de evitar el sufrimiento y también una tendencia a tratar de estar bien siempre. Hay algo que es bastante interesante, pero comúnmente nosotros siempre vemos lo malo de todo. La prensa igual tiene un poco de responsabilidad sobre eso, porque lo que más vende es el escándalo. Pero los estudios psicológicos actuales están demostrando que cada vez estamos viviendo mejor. En el mundo que vivimos hoy es el mejor mundo en el que hemos vivido de aquí hacia el pasado. No existe ningún momento en la historia tan pacífico como este, aunque no me lo crean. No existe ningún momento en la historia con menos guerras como hoy. Hoy en día hay guerras por todos lados, existe todavía el terrorismo, existe el asesinato y todo. Pero la diferencia es que hoy día tenemos comunicaciones globales. Por consecuencia, no solo vemos lo que está pasando aquí al lado de nosotros, sino que estamos viendo lo que pasa en todas partes del mundo. Y esa tendencia que tenemos nosotros a ver lo malo, nos impide notar que la mayoría de los actos existentes cada vez son más buenos. ¿Y eso qué nos indica? ¿Qué nos indica que el ser humano cada día esté siendo más bueno, más racional, cada vez exista menos violencia? Nos indica que efectivamente tenemos algo que nos hace especial. Entre las comunidades animales, en la naturaleza, nosotros siempre nos imaginamos un mundo como Bambi, donde todo funciona bien, donde no existe sufrimiento. En la naturaleza existe muchísimo sufrimiento, pero muchísimo. La gran mayoría de los animales todos los días pueden morir. Todos los días pueden ser invadidos por un parásito que se los coma. Todos los días pueden ser atacados. Los machos en muchas razas de animales pueden matar a las hembras o a las crías simplemente por reproducirse. Y nosotros tenemos una pequeña diferencia con eso. Nosotros podemos ocupar la razón. Nosotros podemos llegar y decir, hemos hecho esto por siglos, por milenios, pero nos hemos dado cuenta que está mal. Y podemos dar un paso al lado y empezar a tomar una actitud distinta. Eso lo podemos hacer respecto a esto. Antes se creía que estas simples diferencias eran razas, como si fueran efectivamente tipos diferentes de seres humanos. No, efectivamente son grupos raciales, si es que podríamos llamarlo. Hay ciertas tendencias genéticas, ciertas características fisiológicas que lo hacen distinto. Pero ese no es el punto central que nosotros debemos considerar cuando hablamos de igualdad. Nosotros no decimos que todo, en ética, cuando se habla de igualdad, no estamos diciendo que somos técnicamente iguales. Nosotros nos estamos refiriendo a otra cosa. Miren, lo vamos a explicar cómo se explicaría desde la lógica. Que la lógica, al fin y al cabo, es el método que nos permite analizar cuando una idea es correcta y cuando una idea es incorrecta. Pero la lógica no es natural en los seres humanos, tiene que ser aprendida. La lógica es un método, como las matemáticas. A nosotros no nos surgieron las matemáticas después de toser. No fue como, oh, listo, apareció la matemática en el cerebro. Se requirió siglos de acumulación de conocimiento para lograr desarrollar esa técnica. Con la lógica pasa lo mismo. Lo natural en nosotros son los sesgos cognitivos y las falacias, que son todos esos errores que produce el cerebro tratando de encontrarle la vuelta de tuerca a las cosas. Yo tiro un puñado de arroz en el piso y todos vemos alguna carita, alguna figura. Si miramos las nubes, todos vemos animalitos, vemos la cara de no sé quién. ¿Por qué? Porque el cerebro naturalmente intenta asociar, pero no siempre tiene la razón. Se necesita de métodos para encontrar tener la razón. Quizá una persona puede decir, yo si tiro sal hacia atrás, no me va mal y no necesito mirar hacia la derecha y hacia la izquierda al cruzar la calle. Pueden haber esas creencias, hay gente que cree ese tipo de cosas. Pero hoy en día sabemos que es más seguro pararse, mirar a la derecha, luego mirar a la izquierda y cruzar precavidamente. Esa es la gracia del método y esa es la gracia de la lógica que nos permite evaluar nuestro razonamiento. Veamos dos individuos, A y B. Da igual, hombre, mujer, podrían ser cualquier individuo que tenga ciertas características diferentes.
A y B no son iguales. Eso es obvio, lo estamos viendo. Tienen ciertas diferencias. Sino que son físicamente diferentes y tienen diferentes capacidades. Por ejemplo, el chico no puede procrear. Ahí hay una diferencia. Por lo tanto, en este sentido, A es distinto de B, siendo A y B individuos únicos. Eso también es importante. Reconocer de que, a pesar de que no somos iguales realmente, no hay ningún problema en ellos. ¿Por qué? Porque lo importante es que somos únicos. Un individuo solo es física y psicológicamente igual a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? A solo es igual a nadie más. No nos estamos refiriendo a ese tipo de igualdad. Pero esta igualdad física y psicológica no es diacrónica, sino sincrónica, pues cada segundo que pasa se deja de ser física y psicológicamente igual a como se era en el instante anterior. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy solo igual a mí en este preciso instante, ahora ya no. Porque seguro, alguna idea cruzó mi cabeza, alguna sinapsis nueva se generó, y hay otra nueva particularidad, y así cada segundo. Por consecuencia, la igualdad en el sentido estructural o en el sentido más purista, todos somos iguales, es absurda. Nosotros merecemos igualdad en el trato o en los criterios con el que se evalúa el trato hacia nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de ser diferentes, merecemos el mismo respeto. La igualdad en ética no es una afirmación de hecho, sino un principio básico que aplica a ser imparciales. Entonces, cuando nosotros decimos que merecemos igualdad, ¿qué quiere decir eso? Merecemos que a todos se nos mida con el mismo criterio, no con la misma regla. ¿Cuál criterio debería ser ese? La lógica, la razón, la ética de los intereses. Entonces, ¿qué sería esto? Igualdad en ética significa tratar con igualdad los intereses iguales. ¿Cómo qué intereses iguales? Todos los seres sintientes y conscientes tenemos el interés en no sufrir. Ya, ahí tenemos algo en lo que somos iguales. Entonces yo, desde mi experiencia, digo, ¿cómo es mi experiencia del sufrimiento? A mí me gusta sufrir, me ofrezco voluntariamente para sufrir, lo haría. ¿Cómo me sentiría yo, por ejemplo, en una jaula donde no puedo mover mis brazos? ¿Cómo me sentiría yo en un lugar donde tengo a mis hijos y los puedo aplastar, pero no puedo hacer nada y voy a ver que mueran ahí? ¿Cómo me siento yo ante esa situación? Ahí es donde nosotros utilizamos la empatía. Yo llego y digo, bueno, como entiendo cómo funciona el sufrimiento, entiendo que cierto animal tiene las mismas características que yo para sentirlo y sentirse afectado por él. ¿Qué debería hacer yo respecto a esto? ¿Debería aplicar un criterio distinto al que aplico con los demás seres humanos? ¿Es justo que yo haga una diferencia en una parte donde no debería plantear diferencia? Esas preguntas son importantes en ética. Nosotros, por ejemplo, en criterios de evaluación podríamos decir que una persona con movilidad normal es igual a una persona con movilidad disminuida. El primero, una persona joven quizás con un anciano con un bastón. ¿Por qué? Porque su interés es el mismo, busca no sufrir. Podríamos decir también de que un hombre es igual a una mujer, en el sentido de que deberíamos evaluar sus intereses de igual forma, por mucho que sean distintos. Una persona delgada de una persona gorda, una persona de un país de una persona de otro país, una persona blanca de una persona negra, una persona que camina con una persona en silla de ruedas. Dice el texto, el principio de igual consideración de intereses es un principio ético fundamental, pues forma parte de la naturaleza misma de la ética. La base misma de la ética es poder diferenciar primero quiénes son individuos y quiénes son cosas. Porque la ética nos encarga de las cosas. Yo les mencionaba otra vez que esto no es una agresión. Si yo pateo una mesa, no la estoy agrediendo. Porque efectivamente las cosas no tienen intereses, por consecuencia no se pueden ver afectadas. Pero cuando ya diferenciamos las cosas de los sujetos, nosotros ya sabemos que ahí estamos hablando de alguien, y ese alguien tiene interés, mínimamente en no sufrir. Entonces, cuando yo entiendo esto, que debo considerar los intereses de los individuos de manera igualitaria, empiezo a entender recién qué es lo que es actuar éticamente. Y actuar éticamente no es voy a hacer las cosas según a mí me apetece, voy a hacer las cosas según lo que para mí está bien, porque seguimos diciendo lo mismo. Lo que le pasa a uno es solo la experiencia personal. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender al momento de tomar decisiones frente a otros es qué intereses tiene el otro, considerarlo en la toma de mis decisiones y respetarlo, de la misma forma que yo exijo, porque ahí dice igualdad en la consideración de intereses, de la misma forma que yo exijo que se me respete a mí. Si yo pido que a mí no se me haga sufrir,
lo correcto y lo coherente en un individuo racional, porque podríamos decir, a mí me vale ser racional, yo quiero ser una persona que anda en su unicornio cruzando arcoíris de colores. Podríamos decir eso, es decir, a mí no me interesa la realidad, yo quiero vivir en mi mundo de fantasía. Pero si nosotros no queremos vivir en un mundo de fantasía, queremos una sociedad racional, queremos gente que piense, que no haga cosas brutas, irracionales, deberíamos tratar de ser coherentes. Entonces, cuando yo entiendo que el sufrimiento está mal para mí, porque lo siento, y no está mal para eso, porque no lo siente, yo debería tomar una decisión básica. Debería tratar de ser coherente en mis decisiones. ¿Por qué yo hago sufrir si sé que sufrir está mal para todos los que sienten? Porque yo lo encierro si sé que encerrarlo en esas condiciones está mal para cualquier individuo que sienta. ¿Por qué yo me río de su sufrimiento? ¿Por qué juego con su sufrimiento? ¿Por qué le corto la oreja a un perro? Es decir, si mi hijo salió orejón, alguien va a ser tan bruto de pegarle un tijeretazo, porque no le gusta el ángulo de la oreja, sin anestesia, como se hace con los perros. O, no sé, cortarle un dedo porque le parece pintoresco, como hacemos con los perros cuando se les corta la cola. Pero es que es un perro. ¿Qué me quieres decir con eso? Si yo sé que es un perro. El tema es que sufre. Eso es lo que nosotros criticamos. Entonces, el principio de igual consideración de intereses se refiere a que tomemos en cuenta los intereses que compartimos con los demás, pues son intereses tan iguales como los nuestros. Debemos dar a los intereses de los demás el mismo peso que damos a nuestros propios intereses. Este principio excluye cualquier discriminación arbitraria de intereses, pues este tipo de igualdad se refiere a todos aquellos intereses que son comunes. Obviamente, por ejemplo, un perro no tiene el interés en votar, no tiene sentido darle derecho al voto. Pero hay intereses que sí son comunes y nosotros podemos entender. Evitar el sufrimiento, entonces. ¿Por qué? Porque todos los animales sintientes, cualquiera de esos, mamíferos, aves, reptiles, peces, humanos, somos diferentes e iguales. ¿En qué sentido? A pesar de nuestra diferencia, todos los animales queremos vivir y disfrutar de nuestras vidas. Respeto para todos por igual. Me parece que es una frase que cualquiera de nosotros podríamos aceptar. ¿Está bueno el respeto para todos por igual? ¿O seguimos generando sociedades donde el respeto sea exclusivo para algunos, exclusivo para quien tenga más dinero, o para quien pertenezca a esta clase social? Eso nadie lo acepta. A nosotros no nos gusta esa forma de respetar. Nos parece incoherente. Y es más, nos afecta día a día. Todos nos hemos sentido discriminados en algún momento, menospreciados nuestros intereses, y eso que nosotros podemos defenderlo. Ahí hasta tenemos una ventaja, nosotros podemos defender nuestros propios intereses. Todos estos demás seres no tienen la capacidad de defender sus propios intereses. Y entenderlo en sus diferencias nos permite tomar buenas decisiones, porque mucha gente puede decir, pero es que ¿cómo va a sufrir un pez? Yo nunca lo he sentido gritar. ¿Qué sentido tiene gritar si vives bajo el agua? Es absurdo, eso quizás es propio del desconocimiento, pero cuando nosotros entendemos de que debemos respetar al diferente, porque en eso se basa el respeto, es facilito respetar a los que son iguales a nosotros. Es más, casi nadie requiere mucho para respetar, por ejemplo, a su hijo. Bueno, hay algunos brutos que no respetan ni siquiera a su esposa, pero a su hijo, a su familia más cercana. Es decir, eso es fácil, porque nosotros nos identificamos con ellos. Pero lo que es difícil es respetar a quien tiene costumbres y hasta formas de vida o estructuras anatómicas distintas a las de nosotros. Yo eso lo escucho todo el tiempo respecto al tema del respeto. Yo respeto a tales personas, yo no soy homofóbico, dice, pero, y ahí viene el pero yo quiero marcar una diferencia para decir de que de aquí para allá yo no lo puedo respetar. Eso no es respetar. Y está bien, pueden haber muy buenas intenciones en la gente. La gente puede decir, yo respeto a los animales, yo no pateo a los peces, yo a las vacas cuando ando con ellas le hago cariño, yo cuando tengo gallinas no las dejo que anden por este espacio, pero, y ahí siempre viene el problema, pero que a mí me gustan los huevos, yo igual la quiero dejar ahí, que la gallina intente 500.000 veces tener huevos, y yo 500.000 veces se lo voy a sacar, porque ese pero no me permite considerarlo de la misma forma. Yo trato bien a la vaca, no le pego, le saco la leche de buena forma, pero igual voy a sacar al ternero que sufra media hora porque a mí me gusta la leche y yo me quiero tomar la leche. Yo respeto al ratón, pero es que no me gusta, entonces lo voy a agarrar a palo de igual. Es difícil respetar, yo sé que es difícil, conlleva compromisos en la vida, conlleva cambios en nuestra forma de vida, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque lo que nos hace hoy en día ser distinto al pasado, lo que nos permite, por ejemplo, que hoy un niño no diga, papi, cómprame un negrito, lo que nos diga, por ejemplo, que el hijo de un tipo de dinero ya no se sienta con el derecho de violar a una de las empleadas es justamente esto, la racionalidad.
No que hayan existido leyes, las leyes no fueron las que crearon las nuevas formas de pensar, fueron las nuevas formas de pensar las que crearon estas leyes. Entonces no esperemos que la ley diga que debemos respetar a un pez, a una vaca, a un pollo, a un niño de otra nacionalidad o a un ratón. No esperemos eso. ¿Por qué? Porque somos capaces hoy de tomar esa decisión y de nosotros ser los responsables que en un futuro hay una ley que prohíba que todos estos seres que son menospreciados día a día dejen de serlo. Entonces, esa es la reflexión que quería que hoy día tomemos un poco en cuenta, que la revisemos, porque al fin y al cabo, decir que las diferencias conllevan jerarquías o derechos para algunos que lo hacen privilegiados no tiene sentido. Si nosotros hiciéramos este mismo experimento, de seguro, ¿cuántos colores tenemos aquí en esta misma sala? ¿Cuántas diferencias existen? ¿Cuántas ascendencias raciales distintas hay? ¿Y hay alguno que considere que hay alguien especial acá que merezca más privilegio? Para nada. Eso es absurdo, es ilógico. Bueno, ética de igual consideración de interés. Ese mismo criterio que acabamos de utilizar para darnos cuenta que ninguno de nosotros acá, con todas las diferencias, es superior a lo otro, apliquémoslo y seamos coherentes para con todos los demás que también sienten. Les agradezco que me hayan puesto atención un ratito y ahora seguimos con la clase magistral.